Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que se llama Que no te rematen la casa. Este es el primer podcast aquí en Chile donde nuestros invitados son solamente abogados y buscamos entender de una manera mucho más fácil cómo funcionan los juicios ejecutivos, donde la gran mayoría son los bancos quienes demandan a las personas que dejan de pagar los créditos hipotecarios o los créditos de consumo. Y bueno, por si no me conocen, me llamo Miguel y soy creador de contenido en mi página que se llama Casa Compartida, en donde, bueno, me gusta mucho el tema inmobiliario, pero hace muy poquito empecé a crear contenido sobre remates judiciales y por esa razón nace este podcast. Y como siempre, les quiero contar sobre nuestro gran auspiciador que se llama Patio Las Brisas, el cual es el primer patio de comidas de la comuna de La Cisterna y está ubicado en Avenida La Brisa 91, Paradero 23 de Gran Avenida, en la comuna de La Cisterna y muy cerquita también del metro de La Cisterna. En este patio contamos con una gran variedad gastronómica, como por ejemplo comida chilena, comida peruana, comida coreana. Hay un carrito con papas con toppings, también hay un carrito que se especializa en pollo y todos sus derivados, hay un carrito de sushi, también hay un local el cual tiene más de 16 tipos de hamburguesas y finalmente contamos con una barra de mocktails. Y bueno, en el capítulo de hoy tuvimos la oportunidad de poder entrevistar a Rick, el abogado, el cual es un abogado especialista en derecho laboral y derecho familiar. Pero bueno, en esta ocasión solamente hablamos de derecho laboral y cómo ciertas situaciones se podían enlazar con temas de embargos y remate. Pero como siempre no me gusta adelantarme más, así que partimos con el podcast. Hola Rick. Hola Miguel, ¿cómo estás? Mucho gusto estar en tu podcast. Sí, también el gusto es mío, Rick. Por fin pudimos grabar este capítulo. Estamos harto tiempo en conversaciones hasta que por fin pudimos lograr esta grabación. Sí, al fin nos costó unos 2 meses y medio más o menos, pero Más o este menos. último, este último tiempo ha sido una locura, así que tanto en la vida personal como en la profesional ha estado muy, muy movido, así que afortunadamente ya a principios de octubre tenemos el tiempo para poder grabar. Ya no, qué bien. Sí, sí, créeme que yo igual entiendo sus tiempos, sé que tienen el tema de la audiencia, y no me pasa solo contigo, así que por eso te decía, no, tranquilo, no hay problema, porque con muchos abogados me pasaba lo mismo, era como muy difícil que a la primera se pudiera gestionar una grabación, así que, y además como grabamos a través de esta plataforma, hace que igual sea mucho más fácil, pues como que no hay que ir a otro recinto a grabar, que ahí se pierde más tiempo en el viaje, entonces acá Sí, se hace que todo sea mucho más rápido. la magia del internet. Sí, de hecho teníamos Exacto. programado grabar la semana pasada, pero fui yo el que tuvo mis percances, me atrasaron una Mm, audiencia como 2 horas y media y ya. bueno, hay que cumplir con el deber jurídico y después el contenido. Exactamente, no, sí, a mí me pasa lo mismo, así que no hay problema. Oye, Rick, bueno, yo te conocí, o mejor dicho, te encontré en TikTok, porque, bueno, cuando ya me empecé a empapar más de este contenido de deuda, embargo, remate, empecé a seguir un abogado y de verdad como que es increíble el algoritmo, te empieza a tirar más contenido relacionado. Y ahí empecé a seguir muchos abogados también, pues, y obviamente ahí te seguí a ti, te hablé y, bueno, ya llegamos a este punto. Entonces me gustaría más que nada saber si nos puedes contar un poquito de ti, a ver en qué te especializas, dónde vives, todo lo que tú quieras contar. Vale. Mira, yo me especializo propiamente tal en derecho de familia. Ese es mi fuerte, ¿vale? Sin Ya, perjuicio de eso, cuando abrí TikTok lo hice primero como estudio jurídico, no como Rick el abogado, no como una marca personal. ¿Por qué? ya, Porque nosotros, aparte de ver familia, vemos otros temas. Nos especializamos también en laboral. Ya ya, en el equipo tenemos 5 abogados laborales, sumamente expertos con años de experiencia, todos con magíster, y que llevan adelante las causas. El más antiguo lleva más de 15 años tramitando. Yo llevo ya, 5, soy más joven en ese sentido, pero lo mío es principalmente familia, sin perjuicio que también asisto a comparendos laborales, audiencias laborales y estoy empapado del conocimiento porque trabajamos juntos. Pero no soy el más antiguo ni el que tiene más expertise en ese tema, eso te lo tengo que reconocer. ya. Si no, se entiende igual, pues sí, créeme que este tema igual lo he hablado con otro abogado, que justamente se especializan en cierta área, pues si el tema del derecho es súper amplio, pues, entonces yo me imagino que todo va ligado a lo que les pueda gustar a ustedes, lo que sepan más, donde quizás de repente hay más causa y todo ese tema. Sí, claro, de hecho, eso muchas personas no lo saben o no logran dimensionar que el derecho es una rama extremadamente amplia. Y yo tengo el pensamiento que ningún abogado puede ser experto en todo a lo Harvey Specter. O sea, hay que especializarse en un área o a lo sumo dos, creo yo. A lo mejor Ya, hay personas que están por un nivel superior que tienen más conocimiento, no lo sé, pero el promedio se especializa en una o dos áreas como máximo. ¿Y por qué te contaba que las personas a veces no lo entienden? Porque es muy común que las personas te escriban al WhatsApp, se contacten, por ejemplo, por causas civiles.
por motivos Ya, personales, nosotros no tomamos causas civiles, no nos gustan mucho. Sin perjuicio que a lo mejor ya. quizás en un futuro podamos abrir un área de derecho civil en el estudio, no sé, no lo descarto, pero de momento no. Y las personas te dicen, pero ¿cómo? Si son abogados, tienen que saber de esa causa. O me ha pasado en Mm. la calle también que me saludan a veces la gente, hola, usted el de TikTok, sí, ¿cómo está? Bien, bien también. Mire, ¿sabe qué abogado? Me gustaría que me llevara una causa, tengo un amigo que es inmigrante y necesito regularizar. Y yo le explico, chuta, ¿sabe que no tenemos ningún abogado especializado en derecho de inmigración en este sentido? Me dice, pero ¿cómo? Si ustedes son abogados o no me quiere atender, dígame la verdad, si le podemos pagar. Y yo, chuta, no, sí, no va por ese lado. Es que de verdad, no podemos abarcar todo. Y siempre yo hago la Mm. comparación con el deporte favorito de la persona. Supongamos que te gusta mucho el fútbol. Y le explico, ¿entiende cómo funciona el fútbol? Sí. Vale, hay distintos puestos. Probablemente el defensa no te va a rendir como arquero. El arquero no te va a Mm. rendir como delantero. Y el delantero tampoco te va a rendir como mediocampista. Y ahí como que se abre un poquito más la mente y dicen, ya, ok, ya, entiendo. Porque claro, Ahí se para entiende mejor. uno, sí, porque para uno como abogado le conviene tomar causas en el fondo. Mm. Mientras más causas a uno le lleguen, sobre todo cuando es particular, mucho mejor. Sin embargo, por un tema de responsabilidad profesional, de ética, yo prefiero dejar muchas veces causas de lado porque no las manejamos y que esa persona vaya con el profesional correspondiente que esté especializado en la materia y le pueda brindar una asesoría como corresponde porque nosotros no tenemos la experiencia en ese campo, porque la experiencia también Mm. juega un rol fundamental, ya que muchas veces los libros no te enseñan muchas cosas. ¿Para qué decir la universidad? La universidad es un repaso general y uno sale a la vida. Ya. Sí, oye, pues Charly, yo comparto 100% todo lo que dijiste. Creo que otros colegas tuyos en otros capítulos igual lo han mencionado de cierta forma. Porque es verdad, pues, o sea, yo te puedo decir, 5 años atrás, que si bien estudié lo mío, estaba en mi mundo, uno es verdad, pues de repente piensa que los abogados pueden solucionar muchas cosas, pero después, y sobre todo con este podcast, de verdad que he aprendido mucho. Justamente la especialización de los abogados va como muy parecido con justamente el tema de las personas que son médicos, que uno va como a un especialista a ver cierto dolor que pueda tener en el cuerpo. Entonces, acá de igual se entiende y con el ejemplo que mostraste del equipo de fútbol, de verdad queda bastante claro. Yo como que también me hizo sentido porque en verdad se toma de esa forma. Sí, claro, y Y los médicos van aún más lejos porque, bueno, hace un par de meses atrás estuve con unas lesiones en la espalda y en el hombro. Y tuve que ya, ir primero a medicina general para que me llevara al traumatólogo de columna y al traumatólogo de brazo, porque el de columna no te ve el brazo, a pesar de que es traumatólogo. ya, Entonces, claro, cada ya, uno con su consulta, su especialidad. Entonces, es mucho más. Acá no se da tanto eso que, por ejemplo, el de familia vea solamente violencia intrafamiliar y ninguna otra rama. Bueno, puede ser que algunos se especialicen más en unos procedimientos que en otros. A mí me gusta harto el cuidado personal. Es bastante ya. complicado de tramitar. Creo que no todos los abogados saben tramitar adecuadamente un cuidado personal y por eso muchas veces el hombre cree que es prácticamente imposible que le otorguen el cuidado personal. No es imposible, Mm, es ya. complicado, sí, porque aún existe un sesgo grande por parte de los tribunales de familia y eso lamentablemente es algo que nosotros mismos tenemos que ir cambiando con las herramientas jurídicas. Ya. Sí, o sea, igual la ley es como para todos iguales, pues como que. Eh, en teoría, Bueno. en teoría. Ya Ya, no, creo no, que los no, que han visto las entiendo. noticias entienden por qué es en teoría, no voy a decir más a riesgo Ya. de funa. No, no, está bien, se entiende. Sí, y bueno, ahí cerrando un poquito de ese tema, a mí me pasa que, por ejemplo, por ciertos tipos de trabajo, pero trabajos como de construcción, uno se aguanta con los maestros que de repente por querer tomar el trabajo, te dicen, no, sí, yo sé hacer esto, y después, disculpa la expresión, pues te dejan la cagada en la pega, y de repente yo busco que las personas sean más honestas y a todo nivel, como que me ha pasado con profesionales que de verdad, si no manejan algo, me digan a mí al tiro, me digan, ¿sabes que esto no sé hacerlo? Porque a mí no me hacen perder plata ni tiempo, pues entonces busco la persona idónea para hacer cierto tipo de trabajo, porque ahí después como que de repente uno puede después generalizar en decir, hablando de abogados, por ejemplo, si yo le digo, oye Rick, necesito ver este tema y tú por querer tomarlo lo tomas y después lo hace mal. Digo, oye, todos los abogados son malos, no sirven para esto y a veces es mucho mejor que sean honestos y busquen, oye, mejor búscate a alguien especialista en este tema. Te aconsejo que, mira, ve el contenido de este compadre, él habla de esto, ve si te gusta o no y ahí quizá tú después decides si tomas o no el servicio con ese abogado o con Es, quien sea. Es similar a como pasa con los mecánicos, que los mecánicos de repente el rubro tiene una muy mala fama y el cliente queda muy, pero muy resentido cuando tiene una experiencia jurídica desfavorable, ya sea porque el abogado no le responde nunca más,
porque no sabía lo que estaba haciendo, porque se le pasaron los plazos, y en definitiva tuvieron una mala representación. Y esto, lamentablemente, es común, pasa mucho. Y, a ver, no te Ya. miento, Miguel, que todas las semanas llegan personas contactando, buscando asesoría, y uno les plantea cuáles son los valores de las consultas, porque manejamos distintos valores, y te dicen, no, pero es que ¿sabe qué? Yo no voy a pagar nuevamente un abogado porque ya pagué uno y no me sirvió, siento que me estafaron. Y uno Ya. puede entender el sentimiento de la persona, pero a la vez te voy a hacer otra comparación. Hace muchos años atrás, y esto no lo he contado nunca, a mí me estafaron básicamente con una moto cuando yo estaba en la universidad, terminando mi estudio. Ya. Llevé mi moto al mecánico, un mecánico que ya me había hecho unas mantenciones que regularmente, para un trabajo un poquito más profundo, que era básicamente el cambio de culata. Había que desarmar el Ya. motor, el tipo me empelotó la moto, me la robó, me cambió las piezas. De hecho, esa moto la perdí por culpa Oh, qué mal. del mecánico. Y yo me di cuenta, puta, no sé, 3, 4 meses después, cuando la moto volvió a fallar, porque evidentemente me volvió a filtrar aceite, se la llevé a un mecánico, ya me había cambiado de ciudad, de región, y me dijo, oye, flaco, esta moto, ¿cuánto kilometraje tiene? Le dije, no, tiene 25.000. Dijo, no, le adulteraron el kilometraje. Le dije, no, imposible, esta moto la compré nueva, tiene 25.000. Me dijo, ya, te cagaron. Disculpando la expresión, no sé si tu público Mm. tiene un tono más No, formal no, o más tranquilo. distendido, pero me dijo así, No, te dale, dale. cagaron, me dijo, esta culata tiene por lo menos 150.000 kilómetros. Y es imposible Oh, que con 25.000 esté en las condiciones que está. Ni aunque fueras el peor conductor, el más negligente, ni a propósito, llega a tener este nivel de daño. oh, qué mal. Claro, un balde de agua fría, pero en el fondo, ¿a qué voy? Que no por mi mala experiencia con un mecánico sin vergüenza, yo voy a Mm. desconfiar de todos los mecánicos y voy a evitar pagarle por el trabajo que me va a hacer uno de verdad y que probablemente me va a cobrar más caro. Porque en ese tiempo uno, mi presupuesto era un poco más reducido, era estudiante, no tenía los ingresos que tengo ahora. Y claro, uno busca de todas formas abaratar costos y lo más barato. Sí. Pero eso sucede mucho, 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 que se encuentran con un mal abogado que no les cobró la consulta o que les cobró muy, muy barato y lamentablemente el cliente llega muy resentido, muy dañado. Mm. Sí, no, sí lo entiendo completamente. Y mira, justamente, bueno, disculpa, lo he dicho en todos los capítulos, pero la finalidad de este podcast es justamente un poco lo mismo, conversar con abogados, que la gente que, pucha, ojalá en algún momento este podcast igual lo escuche mucha audiencia, pueda diferenciar como los distintos abogados que hay, porque no sé, he hablado con Juan Pablo el primer capítulo que es de Rancagua, con a estos chicos de justicia digital que son de Talca, que también son de regiones, con Cheri que se especializa en liquidación concursal, con Marco hablamos de temas de desalojo de propiedad, entonces busco que justamente darle mayor información a las personas, pues, para que entiendan que todo este tema de derecho, que si bien es bastante amplio, se pueda conversar de una manera más didáctica y después de todo, que también lo he dicho muchas veces, nosotros lo queramos o no funcionamos con deuda. Entonces el tema del manejo de deuda, que las personas sepan lo que puede o no puede pasar con un tema de no pago de deuda. Entonces, justamente esa es un poco la arista que buscamos acá con el podcast de que no te rematen la casa. Claro, y bueno, yo no tengo duda alguna que vas a llegar lejos porque he estado viendo un par de capítulos y el contenido es bastante bueno. La plataforma que se está usando también es bastante buena, súper cómoda de usar. Mm. Entonces, aquí le voy a dar algunos tips a las personas del futuro que Ya, vean este episodio de... A ver, estos tips no son infalibles, por supuesto, pero sí es una guía básica para poder distinguir red flags en los abogados. La ya, primera, que el profesional asegure saber de todo. O sea, si le preguntas al abogado, no, yo veo civil, penal, familia, laboral, migratorio, derecho aéreo, derecho marítimo, eh, ojo, ojo, ya, primera alarma. ya, En segundo ya. lugar, que te asegure ganar el juicio. Y esto es Ok. fundamental. Aquí no hay lugar a equivocación. Si el abogado o abogada te asegura ganar el juicio, te dice, Miguel, ¿sabes qué? Contrata mis servicios porque esto te aseguro ganarlo, fuera, pero sal de ahí corriendo a toda velocidad, a lo que más puedas, porque es imposible. O sea, los procedimientos más sencillos, a mi juicio, son los cambios de nombre. Y hasta Ya, eso podría salir mal si es que un tercero se opone por algún motivo. Entonces, no existe un resultado que esté completamente garantizado en absoluto. Todas las ya. cosas se tienen que luchar hasta el final y va a depender de un montón de factores en cuanto a si es que se consigue o no el resultado. O sea, pueden pasar muchas, muchas cosas. Muchas cosas.
Entonces, esas dos, atento. Y la tercera no es tan una red flag, pero también yo le pondría atención si te da una consulta gratuita. Pero eso ya podría ser más una estrategia de marketing y podría salvarse si es que el abogado tiene experiencia y sabe lo que está haciendo. Ya. Disculpa, la tercera es que si es que te da una consulta gratuita. ¿Eso? Exacto. Ya, Normalmente los abogados que tienen clientela, que tienen una agenda llena, te cobran la consulta. Te la ya. cobran, no te la regalan. Porque claro, si te das consulta gratuita, a lo mejor te van a atender 15, 20 minutos y uno en 15 o 20 minutos no alcanza a, a investigar bien qué es lo que quiere el cliente, porque en esos minutos uno recién está conociendo al cliente, el cliente le está contando sus Mm, problemas. Entonces no ya. es como la visita de doctor que en 10 minutos ya un paracetamol, no funciona de esa forma. Así que igual yo le pondría un poquito de Mm, ojo a eso. ya, ya, bueno. Acá anoté todo, por si acaso. Sí, No hay sí, que poner lo que no nos dijiste. Em, ya, pues Rick, oye, te quería hacer unas consultas. Y ahí lo hablamos un poquito atrás de cámara. ¿Nos podéis comentar un poquito sobre tu experiencia, el tema de ir creando contenido en redes sociales? ¿Qué tal? ¿Funciona, no funciona? ¿Llegan más clientes? ¿Cómo es esa experiencia? ya mira, a mí la creación de contenido me cambió la vida. O sea, literal me cambió la vida. Yo empecé a trabajar desde que estaba en tercero de Derecho, como procurador. Entonces fui adquiriendo Ya, experiencia durante 3 años, básicamente, que es tercero, cuarto, quinto. Súmale a eso el proceso de práctica, de la preparación del grado. O sea, ya tenía mis cosas encima antes de salir al mundo laboral. Y ya. cuando salí al mundo laboral, me di cuenta que el campo laboral no es lo que yo creía. Cuando ya no estamos en los 90 80 que cuando tenías tu título, y esto va para cualquier carrera, quizás salvo medicina, Mm, tenías trabajo asegurado y tu futuro ya estable. No, ya, no, lamentablemente no es así. La oferta laboral está malísima. Eso es importante que los que estén viendo este capítulo y sean estudiantes de Derecho lo tengan en consideración. La oferta laboral está malísima. Entonces dije, ok, busco trabajo desesperadamente o me independizo. Y ya empiezo a tramitar mis propias causas sabiendo que ya tengo experiencia y sé hacer lo que sé hacer. Y elegí esa opción. Al principio fue complicado, por supuesto, como todo negocio nuevo, los primeros meses puro números rojos, quizás el primer año. mm, Pero tenía mis colchoncitos, tenía mis ahorros guardados, podía solventar esa inversión. Y yo empecé a ya, crear contenido en mayo de 2022. Mayo. Y, a ver, Miguel, te confieso, mi primer video me demoré 5 meses en sacarlo. ya. Y no lo saqué. Y no lo saqué. Porque Ya. era un video medio polémico, con un gancho controversial, pero no daba bien con el ángulo de grabación, con el micrófono, no me gustó, me daba vergüenza. Si chuta, ¿qué van a decir de mí? Porque al principio, hace años atrás, el tener una red social o darte a conocer no era muy bien visto por los mismos colegas. Mm, Y sí, es eso verdad. es así, o sea, más de alguna vez cuando recién estaba empezando, unos colegas decían, oye, estás haciendo contenido en TikTok, estoy regalando tu contenido, no, que bajo así en el fondo. Y Mm, después cuando llegaron los números, llegaron los resultados, esos mismos colegas, oye, ¿y cómo se hace? ¿Qué necesitas? Ay, ¿cachai? Entonces, afortunadamente creo que el 2024, ya casi 2025, el pensamiento es otro. Hay muchos colegas que están haciendo contenido en TikTok y considero sí, que ahora, sobre todo ahora, y por supuesto de aquí a 10 años más, no tener una marca personal, no vas a existir en el mercado laboral. es verdad. Al Sí, es verdad menos eso. en el rubro que trabajo yo. A lo mejor a un Mm, ingeniero en sistemas de no le interesa tener una marca personal porque va enfocado más en las empresas y un proceso interno. Pero tener una marca personal como abogado ayuda bastante porque la gente ya llega confiando en ti. ¿Ya? Pero sí, a la po. vez No, también sí, es verdad. tienes un lado B respecto a eso porque me requiere de mucha comparecencia propiamente tal con los clientes, ya que nosotros tenemos un equipo acá y es común que las personas digan, ya, pero me va a atender el abogado que vi en TikTok. Ya, y claro, hay que, Sí, es verdad. entonces eso me ata un poco, pero me gusta mucho. O sea, desde que empecé a crear contenido, los clientes llegan. Yo no pago publicidad, todo lo que hago es orgánico. Oh, qué Entonces, buena. sí, afortunadamente me ha ido bien. También tuve un Me tropiezo alegro. sí, también tuve un tropiezo en TikTok donde me banearon una ¿Mm? cuenta. Oh, qué mal. Sí, ¿Y cuándo fue eso? ¿Hace eso poco? fue, no, fue hace rato ya, porque, a ver, uno creador nuevo ve que le está yendo bien en ese tiempo, tenía 7.000 seguidores. 7.000 seguidores en Ya. más o menos un mes, 2 meses era una locura, yo ya me sentía súper famoso. Y, y claro, y a un video le fue mal, muy mal. Y yo dije, chuta,
este video no me está gustando, lo borré, lo volví a subir. Les volvió a ir mal, lo borré, lo volví a subir. Todo en menos de una hora, lo subí como 5 veces. Y ahí TikTok me Ya. puso un shadow ban, pero que después ya mi contenido no tenía más de 50 visitas, ningún video. Y dije, Oh, wow, ya, a empezar de nuevo. A empezar de nuevo, vamos nomás. Se grabó, eliminé ese canal, hice otro. Y el primer video que subí, que era precisamente hablando de el compromiso laboral. El video partía como no te pongas la camiseta por tu empresa, que fue ya. muy controversial, opiniones por supuesto muy divididas. Unos no, ese pensamiento conformista no debe llegar a ninguna parte. Otros no, sí, porque uno tiene que hacerse valer como trabajador. Ya, ese video me generó 20.000 seguidores en 2 días. Oye, buena, Sí, qué ya, y buena. ahí fue perfecto, ya, recuperé lo otro y retomamos el Ya. camino. Y desde ese momento he tenido el, la precaución, por así decirlo, que si un video le da mal, no importa, da lo mismo, se queda ahí Mm. estancado en las visitas, pero lo dejo, no, ya no hago la estupidez de borrarlo, subirlo, porque la cuenta te banea en el fondo, la plataforma te castiga, eso es real. Sí, po. Una vez escuché un dicho que decía que no hay videos buenos ni videos malos, sino que hay videos que te gustan o no te gustan, simplemente así. Entonces, como que igual me hizo sentido, porque en realidad todos graban videos, pues, y uno si es que le gusta, se queda, le da el corazón, si no le da el scroll, pues. Entonces, a mí Claro, igual, y pues hay videos que me han ido bien, otros mal, así que los dejo sí, también, ¿no? es parte de. Y, a ver, Exacto. esto de TikTok es bastante curioso, porque de repente lleva un contenido súper planificado, estratégico, novedoso, rupturista, que queda ahí, en el olvido. O sea, tiene 10.000 visitas, que para algunos es una barbaridad de visitas, pero para mí no es Mm, tanto. Y ya está bien, está como en el promedio. Y de repente subo un video sencillo por cumplir para mantener la métrica y ¿Ya? se viraliza, 500.000 visitas, 1 millón de visitas y ahí yo digo, ya yo no entiendo, o sea, definitivamente yo no entiendo cómo funciona, hay que seguir nomás y darle con lo mejor que uno tenga. Sí, sí, es verdad. Hay que lanzarse nomás con la creación de contenido. Sí, a veces resulta, a veces no, pero a las personas que me estén mirando, que no estén viendo ahora, si tienen dudas de lanzarse, ¿no? Que lo hagan, en el fondo, si les va bien, les puede cambiar la vida, como me pasó a mí, y si les va mal, nadie se va a enterar, da lo mismo. Sí, pues sí, es parte del proceso nomás. Sí, exacto, exacto. Así que ahora estoy dándole también fuerte a YouTube, pero YouTube sí me ha costado mucho crecerlo. Sí, es Es más una difícil. plataforma complicada, es bastante complicada, requiere más tiempo, más edición, más trabajo. Entonces, pero bueno, ahí vamos. En algún futuro va a dar fruto. Algo pasará. Sí. Algo pasará, sí. Ya, pues, eh, ya, pues, entonces ya, ahora iniciando el podcast, ya partimos ahora Dale, hablando un vamos. poco. Bueno, Rick, me voy a adelantar un poco porque si bien tú te especializas en familia, aquí vamos a hablar más que nada un tema laboral. Entonces, dejo al tiro Ujú. mi Joker aquí dejándotelo en la mesa para que ojalá nos podamos reunir en un segundo episodio y ahí hablemos harto ya temas de familia, otros temas, porque créeme que con el JP ya hizo un segundo capítulo, que viene después de este creo, no lo recuerdo, pero también con la chica que grabé anteriormente, que eran temas de CAE, también lo mismo grabar otro capítulo. Así que ahí contigo ya ojalá podamos grabar nuevamente y ya tocamos otro tema que sea derecho de familia, ¿ya? Sí, dale, dale, dale. Así Las que, veces que sea necesario grabar, mientras nos coordinemos, a veces puede costar un poquito, sí. pero sí, démosle. No, bacán. Dale. Ya mira, entonces, yo las preguntas que siempre le hago al abogado es desde mi punto de vista que como yo no estudio derecho y siento Ujú. que eso hace que sea un poco más armonioso este podcast, porque como si fuéramos dos abogados quizás No, que estaríamos más en el hasta yo tema. me voy. Sí, entonces, me pasan un par de cosas. Perdón interrumpir, pero si le está gustando este podcast, por favor, denle like y compartan con esas personas que también le podría interesar saber sobre este tema. Y como le he contado en otras oportunidades, acá en la descripción de este video podrán encontrar el link que lo lleva a un grupo de WhatsApp, donde estamos compartiendo todos los días los remates judiciales de propiedades que hay aquí en Chile. Consulta que, por ejemplo, acá noté una cuando hice el tema de la pauta, que es, por ejemplo, eh, si hoy en día existen ex trabajadores que tengan juicios con sus ex empleadores, en Ok. donde estos ex trabajadores busquen indemnizaciones con esa empresa, pues entonces en estos juicios pueden haber temas como de embargos, como que se embarguen cosas de la empresa cuando se está buscando indemnización o algo. Sí, absolutamente. Es completamente posible, Ya. sin perjuicio que hay que aclarar que no es la regla general, pero en absoluto. No es como en materia Ya, civil que, claro, tú tienes un conflicto con un banco y como lo han explicado magistralmente mis otros colegas en capítulos anteriores, procede los embargos. Ustedes ya ya, saben porque lo han visto en los capítulos, pero en este caso laboral, mm, no es la regla general. ¿Se puede? ya, Sí.
con los chicos que trabajo, el más antiguo tiene 15 años, como te comentaba, en Derecho Laboral, Magíster, todo eso. Él ha visto embargo ¿Ya? 3 veces en su vida. Y él trabajó en la Ya. Defensoría Laboral también. Entonces, te puedes Ok. hacer una idea que no es la regla general. No lo es. ¿Ya? Ya. Ahora, en Derecho Laboral se da mucho también el tema de los acuerdos. Por ejemplo, si tú Ok. mandas por 15 millones y el abogado que va por la empresa, cuando efectivamente hubo una causal inadecuada por parte de la empresa, hubo una infracción a las leyes laborales, el abogado laboral es como un bombero apagando el incendio que hizo el empleador. ¿Ya? Ya. Entonces, un juicio laboral, si tú te vas hasta las últimas instancias, te puede durar 2, 3 años. Entonces, ¿qué sucede en la práctica? El abogado analiza los antecedentes y dice, mira, ¿sabes qué? Efectivamente, nos van a condenar. No se pagaron las cotizaciones, el despido fue injustificado, la causal que sea. Y por el otro lado tenemos el abogado que está por el trabajador. Entonces, Ya. tenemos dos opciones. Nos cita una audiencia preparatoria al cabo de unos 4 o 5 meses, desde que se interpuso la acción, y podemos llegar a un acuerdo, y hasta ahí llegó la causa, y obtenemos el pago en 4 o 5 meses, o Ya. dilatamos el proceso, que dure año, año y medio, después la apelación, las posibles casaciones, y que se extienda a 2, 3 años. Eso ya es decisión del trabajador también. Entonces, Ya. el abogado de la empresa, si lo están demandando por 15, por supuesto que no te va a ofrecer 15, porque no hay ningún incentivo a negociar. Te va a ofrecer a lo mejor 10, 12. Normalmente 8, para ir subiendo la apuesta. Entonces ahí uno Ya. tiene que hablar con el trabajador y decir, mira, Miguel, ¿sabes qué? Tenemos estas alternativas, estamos demandando por 15, podemos a lo mejor llegar a un acuerdo por 12, pero ahora ya, o podemos llegar a 15 en 3 años más. Y la gran mayoría de los trabajadores aceptan la propuesta considerando la devaluación, la inflación y la situación actual en el fondo. Es mejor tener 12 Exacto. ahora que arriesgar 15 en 3 años más. Eso es lo que sucede por regla general cuando, por supuesto, los procedimientos no son grandes ni complicados, porque hay procedimientos de sumas de cientos de millones de pesos. Pero esos también son excepcionales. Ahora, Ya. cuando no hay acuerdo alguno y se embargan cuentas corrientes, no hay nada, no hay liquidez en el empleador, ahí recién vamos a los inmuebles que pueda tener el empleador. Pero, ¿por qué es tan difícil también lograr el embargo del inmueble? Porque hay que tramitarlo en el Tribunal de Cobranza Laboral bajo las reglas civiles que todos ya saben en estos momentos por lo que han explicado los colegas. Recepción de demanda, Ya. notificación, embargo, todo eso. Son las reglas civiles. Entonces es complicado, es un cacho en el fondo. Es un procedimiento largo, tedioso y lamentablemente se daba en la práctica que si tú estás viendo que vas a perder el juicio, el empleador te puede perfectamente enajenar, vender, traspasar sus bienes Mm. y vas a Y no obtener una tener nada. sentencia, un hermoso papel, donde dice que ganaste, pero no tienes cómo cobrarlo. Y eso se da en la práctica también, porque lamentablemente no es común que los jueces otorguen una medida precautoria de prohibición de enajenar. Ya. No se da tanto en la práctica sin perjuicio que legalmente se puede. O sea, un abogado diligente, por supuesto, que va a solicitar una medida precautoria de prohibición de enajenar el mueble para asegurar el resultado del juicio, pero los jueces no son tan amigables en darlo. No estoy diciendo que Mm. nunca lo hagan, pero por lo general no. Ya. Dale. Y Rick, consulta, bueno, cuando hablamos de derecho laboral como título, a ti te toca tanto defender como empleadores como trabajadores, ¿no es cierto? Estoy siempre de los dos lados. A ver, yo particularmente sí, tengo colegas ¿Ya? que por ideología no defienden empresas, de plano no Ah, lo ya. hacen. Aquí en el Ya. estudio tenemos como cartera un par de medianas empresas que son nuestros clientes y que Ya. afortunadamente nos tienen a nosotros porque evitamos que ellos tomen decisiones abruptas. ¿Vale? O sea, por ejemplo, Ya. quiero despedir a un trabajador porque lo pillé robándome un pedazo de pan, por decirte algo. Ya. Claro, la gente, el empleador piensa que eso es una causal suficiente para despedirlo sin indemnización alguna. Pero la jurisprudencia, lo que se ha resuelto últimamente es que a lo mejor ese robo no era para despedirlo. Sin perjuicio que te sacó un pan. Pero pasa. Ya. La otra vez estuvimos viendo el caso de una minera que despidió a los trabajadores propiamente tal por causar escándalo en un hotel que ellos tenían para el norte. Viste que típico trabajador Ok. que le llaman 14 por 14, les pagan el hotel. ¿Mm? Ya, pues, se ¿Sí? entonaron, lo pasaron muy bien, llamaron a una chiquilla. Y esto es real, ¿ah? Una cuenta chiquilla ahí. Y después esto llegó a manos de la empresa y la empresa los echó a todos. Despido Ya. injustificadísimo con todas las multas correspondientes. O sea, esos casos también
Y los casos de las mineras son buenas, porque las mineras son solventes. Sí, pues obvio. Dale, y bueno, ahí ustedes también trabajan con la empresa justamente para ver este tipo de situaciones, que cuando ahí vayan a despedir a alguien, se sientan antes a conversar con el dueño de la empresa y ustedes pueden asesorar y decirle, oye, mejor no lo despidáis, puedes causar este problema, te va a salir mucho más caro. Como eso, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Mm, ¿Sabes qué? Si lo quieres despedir, mejor hazlo bajo el artículo de necesidades de la empresa. Después te van a demandar, pero lo pagas un 30%. Es lo más barato que hay. Si tú lo despides por otro, te van a demandar por un 80, un 100% del recargo y olvídalo, no. Y ahí con eso se van mm, tomando las decisiones y es importante que las empresas también se asesoren, pero que lo hagan a tiempo, porque hace un par de meses me llegó una empresa que estaba siendo demandada ya había despedido. Me dice, mira, me están ya. demandando por despido injustificado y además por el mes sustitutivo previo aviso, siendo que yo le mandé la carta. Y claro, analizo la carta y lo que la ley te exige son 30 días de anticipación. Y la empresa se comió un feriado y lo hizo con 29. Nada que hacer, pues Ya. flaco, va a pagar. Se Ya. equivocaron nomás. Pues. Y ahí, claro, estaban de muerte porque tampoco era una gran empresa, era una empresa del rubro de construcción mediana y ese significaba 1,5 millones más que tenían que pagar. Pero bueno, se Ya. equivocaron ellos y no hay nada que hacer. Porque efectivamente no Oye, están los 30 consulta, días. Rick, consulta que, por ejemplo, que siempre me pasa cuando estoy hablando con alguien, me empiezan a llover ideas. Dale, dale. Cuando, bueno, un trabajador se siente que no corresponde la indemnización que le están haciendo, por ejemplo, por un despido, está mal calculado el finiquito, no sé, Ujú. o como decíamos, un despido injustificado. Si el ex trabajador demanda a la empresa, y entiendo que hay como un comparendo, no sé si la palabra es así o no, pero si la empresa no se presenta frente a esa situación, se da como siempre por ganado el trabajador No, no, en absoluto. No, 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 no. No, respecto a lo que está pidiendo. no, 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 para Ah, no nada. siempre es así. Ya, No, no, porque, a ver, es que hay que distinguir. Porque el ya, comparendo, propiamente tal, corresponde a la inspección del trabajo. El comparendo ya. sirve para que el trabajador tenga derecho a interponer un juicio monitorio. Sin el comparendo no puede hacerlo. La diferencia, sin Ok, extenderme tanto entre un juicio ordinario y un monitorio, primero está en la cuantía y segundo en la durabilidad del proceso. Un juicio monitorio lo puedes sacar en 4 o 5 meses. Un juicio ok, ordinario en 2 años. Entonces es harta la diferencia. ¿Vale? Entonces, cuando la cuantía ya, te lo permite, tú vas a dejar un reclamo a la inspección del trabajo, por ejemplo, por despido injustificado. Entonces, ya. la inspección del trabajo, ¿qué hace? Cita a las partes a un comparendo precisamente para ver si llegan a algún tipo de acuerdo. Si el despido es injustificado propiamente tal y la carta está mal hecha, lo que uno recomienda al empleador es que sí llegue al acuerdo y se ahorre el juicio. Y Ya, si el empleador, ya sea que no se presente o no quiere llegar a un acuerdo con el trabajador, no significa que el empleador ya perdió, sino que significa que va a tener que responder en una demanda que el trabajador va a tener que hacer, donde quizás los montos puedan ser mayores. Pero, mm, pero no. ya, Ahora, entendiendo que tú no eres abogado y no tienes por qué manejar estos tecnicismos, si tu mm, duda era, ¿qué pasa si el trabajador, el empleador, no se presenta a una audiencia propiamente tal, que es después del ya, comparendo? Ahí sí las probabilidades de que pierda el juicio se elevan bastantes, sobre todo si no va a la primera, porque no va a poder ofrecer prueba. El empleador ya, se va a quedar sin ofrecer prueba. Entonces, solo el trabajador va a incorporar la prueba y si lo hace medianamente bien, va a ganar ese caso muy probablemente. ya. Eso sí. Sí, como que ahí me respondiste bien la pregunta. Yo, bueno, comparendo se me vino a la cabeza, creo que justo como que le Ajá. siento un poquito en la situación. Sí, me refería más que nada en vez de comparendo era en la audiencia. Si en la audiencia no se presenta esta empresa que ha sido demandada, si da como pie para que el trabajador sí pueda ganar como el juicio y le puedan pagar lo que él está pidiendo como indemnización. Claro, a ver, A eso me de refería. todas formas, solo para ser un poquito más preciso, a riesgo de quedar como ¿Ya? latero, el, No, si, tranqui. si la empresa, el empleador, no se presenta a la audiencia preparatoria estando válidamente emplazado, vale decir que lo notificaron respecto de ¿Ya? que en tiempo y forma, ahí efectivamente su derecho a ofrecer pruebas y contestar la demanda va a precluir. Esos son los efectos Ya. jurídicos. En la práctica, ¿qué significa eso? Que tienes menos probabilidad de ganar el juicio. Pero ahora, poniéndome Ah, extremista, el empleador no fue a la audiencia preparatoria, pero el trabajador ofreció una prueba malísima.
que no puede acreditar absolutamente nada en una causa controversial. Ahí Ya. las probabilidades de que gane el trabajador tampoco son tan claras, porque tiene que probar lo que está invocando. No basta simplemente con decir, por ejemplo, mi jefe me pegó, mi jefe me agarró a charchazo. Tiene que Ya. acreditarlo, ya sea mediante testigo, una grabación de video, fotografía. Tiene que probar lo que está diciendo. Ahora, como Ya. te comentaba, si por supuesto el empleador no asiste, las probabilidades de poder obtener un triunfo jurídico son mucho más amplias porque la otra persona se va a quedar sin prueba en el fondo. Pero no significa bajo ninguna circunstancia que al no presentarse ya ganó el trabajador automáticamente. No, no funciona de esa forma. Ya. Ya me queda claro. Ya. Voy a mencionar algo súper personal. Dale, dale. Eh, a mí particularmente, igual yo trabajo solo. Bueno, Ujú, ahora estoy trabajando con una persona, pero no, nunca me ha llamado la atención de contratar gente. Porque ujú. justamente es como, hay que saber gestionar personas, pues hay que Sí, tener ese trabajo de, me decía, uno que es emprendedor chico, va por ese lado, pero me imagino con empresas más grandes porque se vienen como todo este tipo de problemas también cuando la gente te falla en no asistir, hay que traer a otra persona de otro lado. Entonces, como que siempre me ha tocado trabajar bien solo en ese sentido. Como que soy. Por eso es que a mí me gusta más el tema de los arriendos, porque mi mundo es el inmobiliario. Entonces busco un arriendo, o sea, tener una propiedad, rentarla y no contratar gente como por ese lado. ujú. Bueno, era un breve paréntesis, pero Sí, como que no, contigo me queda. pero Como ¿sabes que afino qué? más el tema de. Mientras puedas gestionar solo y la empresa te exija, porque, claro, eventualmente, si tu proyecto crece, vas a necesitar delegar. A mí Sí, pues, me pasó. Yo al principio también trabajaba solo, sin perjuicio de querer que lo mío fuera un estudio. Y contrataba con un ya. colega que veía laboral. Y después nos fuimos expandiendo porque, claro, entre los dos nos dábamos abasto. Sin perjuicio que mi colega no es mi trabajador, porque es mi socio. Mm, ¿Ya? sí, pues, Pero ahí es distinto, pero claro, tienes que tener mucho, mucho cuidado con quién trabajas, a quién contratas, porque tú puedes tener las mejores intenciones, y esto se ve a diario también, sobre todo ya en las grandes empresas, cadenas, donde el dueño es imposible que él esté presente, sino que contrata gerentes de zona, subgerentes, supervisores, y de repente mm, el supervisor te puede dejar la cagada con el trabajador. O sea, no es raro que en un ataque de ira porque el trabajador no quiere hacer algo, lo suba y lo baje y hasta un palmetazo se lleve. Ha pasado, suele pasar. Y ahora, sobre todo con la entrada en vigencia de la ley Caridín, eso se agrava aún más. Entonces, sí, ya. efectivamente, es complicado porque, claro, a lo mejor el dueño de la empresa no hizo nada, en absoluto. El tipo siempre fue un 7, les daba los bonos aguinaldo, buen sueldo, pero claro, si tu subordinado se mandó algún condoro, efectivamente la que responde es la empresa. Dale. Oye, Rick, y consulta que, por ejemplo, igual se da en alguna instancia que están las empresas contratistas por un lado también, en donde entiendo que está la empresa mandante, que es la Ujú, como la dueña del proyecto, y tiene las empresas contratistas. Que aquí son como dos preguntas en uno. Porque, por ejemplo, yo en la última empresa que trabajé, que era una multinacional, ellos ya tenían como subcontratada la empresa de recursos humanos también. ok. Como que se buscaban trabajadores, pero trabajaban por empresas externas y todo el Se da tema. harto eso, sí. Eh, sí, el hecho de que existan empresas contratistas y frente a algún tipo de problema, el problema que sea, incluso indemnizaciones, accidentes, lo que sea, si el trabajador demanda a la empresa contratista y ésta no responde, ya sea con monto de dinero, con lo que sea, el trabajador tiene la potestad, lo que sea, como para poder demandar al mandante, a la empresa que está más arriba. ¿Se puede? Sí, sí, ¿Funciona o sí, no es así? sí, funciona, pero también hay que estar siempre muy atentos a cómo vas a actuar. ¿Por qué? Bueno, Ya, no vamos a entrar en el tema de la subcontratación propiamente tal, porque es larguísimo, estaríamos 3 horas hablando de eso, pero te voy a ya, llevar a un caso concreto que tramitamos hace unos 4 meses atrás, donde una persona precisamente subcontratada por una empresa minera que le prestaba servicios a ya, Codelco, necesitaba demandar porque la despidieron mal, en realidad. No era una demanda ok, tan grande, cuando te digo, no era así una demanda gigante que valiera la pena arriesgarlo todo para ella, para la trabajadora. ¿Por qué te digo esto? Porque se dice, a mí no me consta, así que lo aclaro desde ya, que si tú demandas a Codelco, te dejan en lista negra para el resto de las subcontrataciones mineras. Entonces, claro, efectivamente este trabajador decía, no, sabes que yo a Codelco no la quiero demandar. Esta empresa es solvente, que sí, efectivamente era una minera importante, así que no vamos a demandar ya, subsidiariamente a Codelco porque me meto en una lista negra y no quiero eso. Es ya, sumamente entendible, por supuesto,
y se demandó solamente a la empresa por la cual ella estaba contratada y nos fue bastante bien, llegamos a un acuerdo súper rápido y se le pagó todo lo que se tenía que pagar. Pero en Ya. otras circunstancias, sí, efectivamente, si no está ese temor que la mandante sea muy grande o te pueda dejar a lo mejor en un listado negro, sí, hay que demandar, sobre todo si la causa es grande, se demanda, pero ojo, a la vez, tú interpones la demanda en contra de la empresa principal y en subsidio contra la otra, contra la mandante. No puedes simplemente Mm. demandar a una, me fue mal, demando a la otra. Tiene que ser todo en un mismo escrito, Ah, ya. todo en Ya. un Sí, mismo eso como que proceso. eso quería entender. Sí, todo en un mismo proceso, pero efectivamente la empresa mandante tiene que responder subsidiariamente. Subsidiariamente siempre. No puedes tampoco Ya. demandarla principalmente. Ok, ya. Y consulta, como mencionaste tú ahí, como por ejemplo el ejemplo de Codelco, quiere decir que si esta persona demandaba a Codelco, hablemos de otra empresa, la empresa mandante, Ujú. y esa empresa deja en lista negra, quiere decir que esa persona nunca más va a poder trabajar en un proyecto que esté ligado en una empresa del mandante. Exactamente, ¿No es cierto? Es como eso. exactamente. Bueno, como te digo, Mm, a mí no me consta, ya. yo tengo que dejarlo sumamente claro, sobre todo si esto después se va a Sí, viralizar. No me consta, señores Codelco, que ustedes hagan eso, pero es lo que se rumorea. ya, Es lo que se rumorea, ya. entonces la clienta particularmente en ese caso dijo, no, sabes que yo prefiero no demandar subsidiariamente y que nos entendamos con la principal. Y así se hizo, porque Ah, uno ok. tiene que siempre respetar la voluntad del cliente, sin perjuicio que uno trata de guiarlos, pero de repente tienes casos y casos. Ya. Pero consulta, el hecho de que tenga el concepto de subsidiaria, ¿a qué se refiere en sí? O sea, yo tengo una idea en la cabeza, pero a ver si Ujú. tú me la voy a responder. Porque el hecho de que yo haga una demanda hacia una empresa principal y coloco de subsidiaria a la mandante, bueno, ya va a ser notificada, va a tener ojos de que hay una demanda contra su empresa contratista. Pero eso qué hace que si no se resuelve la situación, el problema, esta empresa que está demandada de manera subsidiaria tenga que igual dar solución. ¿A eso se refiere o solamente es porque está mirando? No, 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 no. La responsabilidad jurídica primeramente va a recaer contra la empresa principal. Te lo voy a Ya, ejemplificar. Vamos a dejar a Codelco tranquilo y vamos a pasar la empresa A y B. Ya, si ya, mejor. Miguel le trabajaba a la empresa A, pero Ya, eras un subcontrato de la empresa B. La empresa A se portó como el forro con Miguel y Miguel demandó. Pero ya, en el intertanto, la empresa A se fue a quiebra. Entonces ok, no tiene bienes ni liquidación para responder. Entonces, ¿quién tiene que responder? La empresa B. A eso se refiere. ya, A eso. No, no es que simplemente sea un espectador. Ahora, en la práctica, efectivamente, cuando tú demandas en subsidio, a las empresas no les gusta, sobre todo a la principal, porque eso influye después en las futuras contrataciones. O sea, eso no mm, es un secreto para absolutamente nadie que cuando una empresa grande subcontrata a otras más chicas, ellos se fijan efectivamente cuántas demandas les han ingresado, cómo fue el comportamiento, porque ellos son solidariamente responsables. Entonces, sí, si en pues, una empresa chica que tú contrataste, no sé, por un proyecto de 2 3 años, te metieron 50 o 60 demandas porque hiciste pésimo, evidentemente después no te van a renovar. Entonces sí, sí, pues una las empresas sí empresa están que trae más aguja, problemas. sí, exactamente, están aguja en el sentido de, ojo, esta demanda, ya, y lo tienen como una especie de supervisión, pero eso es en el fuero externo de lo jurídico, o sea, eso va por otro lado. Pero en lo que es jurídico Ya. propiamente tal, efectivamente, si no responde el hijo, responde el papá. Ya. Lo Y podemos eso entender de está esa como forma. eso está como por ley, me imagino, ¿no? Como que hay una ley que hable de los Sí, subcontratos y sí, que sí. siempre el mandante. Sí, Ah, absolutamente. ya. Eso está completamente regulado, pero como te comenté anteriormente, no nos vamos a meter en profundidad de ese tema porque vamos a estar No, 20 no, horas acá, así que no no, creo que no. la plataforma nos aguante tanto, Ya. pero sí está No, regulado por dale. ley. Ya, pero sí es un punto clave lo que mencionamos recién, porque uno si está contratado por una empresa que está dando un subcontrato, sabe que hay una alternativa, po, sabe Sí, que por hay un supuesto, mandante, por tanto, es como un tips, un consejo que alguien que pueda tener ahí absolutamente. Y ahí es en la decisión del mesa. cliente demandar o no subsidiariamente. Ya, dale. Oye, Rick, bueno, como ahora también nos mencionaste que, por ejemplo, tú trabajas para cierta empresa, también ejemplificando que tu cliente es una empresa. Y supongamos que ahora no hay un problema con un trabajador, sino que hay un problema con un tercero. En que supongamos que esta empresa a la que tú le trabajas tiene camioneta Ujú. y en un momento alguien salió a trabajar, salió quizá con un poco de alcohol, o Uf, simplemente no salió así, pero no se fijó, se pasó un rojo y choca a alguien, a un tercero. Eh,
esa persona que fue afectada y genera cargos contra el chofer, Ujú. ya que también trabaja para una empresa, y esta persona se quiere hacer pagar mediante indemnizaciones. ¿Qué pueden pasar en estos casos? Esa persona igual puede hacer que mediante, o sea, ¿cómo funciona el tema de un juicio? Ya ¿Funciona un mira, juicio civil? ¿De qué manera funciona si es que quiere que le paguen? vamos a sacar inmediatamente el factor alcohol en este ejemplo porque eso lo cambia Ah, ya. todo, todo. Vamos Ah, a... ya, ya. Iba, Sin alcohol. iba Ejemplo, completamente sobrio en horario laboral y Ya. se pasó un par. ¿Ya? Ya. Ya. Ahí, porque claro, si tenemos Ahí alcohol mejor. ya, si nos vamos al área penal porque eso es un delito propiamente tal, porque estar bajo los efectos Ya. del alcohol en estado de ebriedad según el grado que te dé. ¿Ya? Ya. Entonces, a ver, supongamos que Juanito iba manejando la empresa, la camioneta de la panadería, iban repartiendo pan. Ya. Chocaron. Lo primero que yo le aconsejo hacer a la persona es demandar a la empresa como dueño del vehículo, porque muy probablemente sea de la empresa, y también al chofer. Ya. ¿Ya? Ahora, Ya. dependiendo de los daños que esto pueda haber causado, va a ver dónde va a recaer. Si hay lesiones gravísimas o graves, no recuerdo exactamente si graves o gravísimas, pero cuando va más allá, el accidente pasa a sede penal. Si hay solo daños o lesiones leves, nos vamos a policía local. Esa es la primera distinción que hay que hacer. Ya. Si hay un muerto, olvídate, a penal, inmediatamente. ¿Ya? O sea, Ya. el piso son las lesiones graves hacia arriba, de sede penal. De lesiones leves hacia abajo o solo daños, juzgado de policía local. Ahora, este es un temazo también. Voy a intentar ser breve porque el procedimiento es bastante extenso. Tienes dos alternativas. Primero, ir a la policía local para que se resuelva solamente lo infraccional, vale decir quién tuvo la culpa o no, esperar la sentencia y con eso demandar en un tribunal civil. Esa es una alternativa. ¿Ya? Ya. Ahora, lo que se hace normalmente es interponer querella infraccional junto con la demanda civil en mismo policía local para que se resuelva todo de una sola vez. Entonces, lo que debería hacer la persona es demandar a la empresa y al chofer. ¿Por qué? Porque la ley de tránsito en uno de sus artículos especifica claramente que el responsable es tanto el dueño del vehículo como el conductor, en caso de que no sea la misma persona. Lo dice la ley. Por Ya. eso hay que tener mucho ojo cuando uno vende un auto y no lo traspasa. No hace el traspaso de dominio porque, claro, lo que haga ese auto en un accidente va a recaer directamente sobre el dueño del vehículo. Y después acreditar que no, que efectivamente no era mío, que yo lo vendí, es un cacho tremendo. De por sí te cuento, Miguel, que tramitar en policía local es un cacho enorme. O sea, yo dejé de Ya. tramitar hace mucho tiempo policía local porque es como tramitar en el 1980. Ese es el nivel. Cada policía local Ya. es un propio feudo, es como pequeños reinos donde se resuelve bajo distintas lógicas, depende del juez, que tan picado sea, cómo interprete la norma. Y Ya. bueno, pero eso se da en otros ámbitos del derecho, no es tan grave. El problema real, para mí al menos, es que tú tienes que ir personalmente a dejar cada escrito. No es como en familia, no es como en laboral, en civil, en penal, incluso, que tú tienes una oficina judicial virtual donde Ya. ingresan las causas, ingresan los escritos y se resuelve todo electrónicamente, lo cual es una maravilla, porque en países Mm. comparados de acá de la región tampoco es así, es a la antigua. Entonces en policía local tú tienes Ya. que ir a la antigua y pedir el expediente. Vas con el rol de la causa, mira, sabes que vengo a ver tal causa, y te pasan así un libraco donde tienes que ir viendo hoja por hoja, revisando, es un cacho. Entonces imagínate, no sé, una persona tuvo un accidente en Viña del Mar. Necesariamente va a tener que contratar a un abogado de la zona porque es muy complicado que un abogado de Santiago o de una región más lejana te tome el caso porque cada actuación tiene que ir a verla presencialmente al tribunal. Lo que se da también en Ya. la práctica es que se contratan procuradores de la zona para que ellos vayan a ver y más o menos le informen, pero no sé, a mí honestamente no me gusta tanto ese sistema, prefiero más el digital, lo encuentro más amigable. Y esto también responde a que policía local no se ha actualizado, ya que los tribunales de policía local son tribunales auxiliares, no pertenecen al Poder Judicial. Ese dato a lo mejor no lo sabían. Yo me enteré cuando estudiaba Ya. Derecho recién. El Tribunal de Policía Local es un tribunal auxiliar, no pertenece directamente al Poder Judicial. Entonces, por ahí puede que vaya la cosa. Ya. Sí, porque ahora que lo mencionáis, cuando yo me meto al Poder Judicial a ver causa, en ninguna parte aparece como un juzgado policía local. No, no No, te parece. no Mira, de sale. hecho, hay tribunales en Santiago, algunos, no todos, pero estamos hablando del barrio alto, o sea, el de Vitacura sé que tiene, Las Condes, que tú tienes tramitación electrónica de las causas de policía local, pero
es porque ellos como municipalidad invirtieron los recursos en crear una plataforma interna que solamente sirve para ellos. Ya. Pero en localidades más chicas, no, olvídate, o sea, no, hay que ir a la antigua, No. esperar y no, es un lío, sobre todo porque te atienden en las mañanas, el horario es de normalmente hasta las 1 o 2. Y uno en las Ya. mañanas normalmente está ocupado con audiencias, atendiendo gente, y Mm, no, ir al policía local en la mañana es perder la mañana entera. dale. Bueno. Y consulta, sé que tiene como una palabra compuesta que tiene apellido solidario cuando el dueño del vehículo, eh, o sea, el dueño del vehículo que chocó, Ujú. no sé cómo es la palabra, como deudor solidario, pero no, es como otra palabra, es como Sí, no, la eh, responsabilidad solidaria, sí está bien. Se responde, responsabilidad solidaria. sí, se responde solidariamente por la obligación. Eso ya me lleva hasta tercer año de derecho de obligaciones. Claro, Ah, efectivamente. La ya, responsabilidad solidaria cuando porque la ley te lo indica. Pues primero se demanda a los dos y el empleador va a tener acción respecto del trabajador en el ejemplo que pusimos para que repare los daños, pero eso ya lo verán ellos después. Pero a lo que le ya, interesa a la persona que sufrió el accidente es que se puede accionar tanto con él contra el otro para poder obtener el pago. ya. Y disculpa, para ir atrás, que sorry, yo sí me disperso. Dale no, dale no. Está por una vía el tema con el juzgado de policía local, que fue lo que hablamos harto rato, pero la Ujú. otra vía era como por la vía civil, ¿o no? Exacto, claro. Mira, Ya, como te mencionaba, tú cuando tienes un accidente tienes dos alternativas. Ir al comparendo, que se fije en los hechos solamente respecto al infraccional. Cuando me refiero al infraccional, me refiero a quién tuvo la culpa del accidente. Quién se pasó el rojo, quién se pasó el padre, quién dobló mal. Eso, netamente infraccional. ya, Entonces, por ejemplo, tú me chocaste, vamos a policía local. Y yo te quiero demandar civilmente, no te quiero demandar en policía local. Eso ya depende del ya, gusto del abogado que lleve la causa, porque en civil las indemnizaciones suelen ser más grandes, porque son ya, tribunales especializados que ven todos los días indemnizaciones. En cambio, de policía local no. Y el tribunal de policía local te vio solamente lo infraccional y dijo, ya, Miguel, efectivamente, tú te pasaste el rojo con las pruebas de las cámaras, de las fotografías, los testigos, se emite la resolución de la sentencia y tú con ese papelito inicias un procedimiento nuevo dentro de plazo en policía, en civil, en tribunal civil, ya, con una demanda completamente nueva, redactada por abogado, donde tú buscas perseguir a lo mejor el daño moral, las indemnizaciones de perjuicio, el lucro cesante, si es que, por ejemplo, ocupabas el auto de taxi y te ya. chocaron el auto y estuviste 3 meses sin trabajar. Todo eso se ve en sede civil, que son Ya. alternativas. Pero mi consulta era, como decías tú, no se puede tramitar inmediatamente civil. Tengo que esperar esa resolución de juzgado de policía local para partir en civil, ¿o no? Depende, depende. Si tú quieres Ya. necesariamente demandar en un tribunal civil, sí o sí vas a tener que esperar la resolución de policía local. Sí o sí. Ah, ya. Ahora, Ah, ok, si ya ahora tú dices, entiendo. no, sabes que el daño no es tanto, la indemnización de perjuicio no hay lucro cesante, yo creo que me paguen lo del auto nomás, que fue el daño, démosle al tiro la ¿Ya? demanda aquí, en el mismo procedimiento, y se ve todo en tribunal de JP, de policía local. Ah, Esas ya. son las dos alternativas, pero si tú a fuerzas quieres ir a un tribunal civil, tienes que sí o sí esperar la pronunciación el pronunciamiento, perdón, respecto del juez de policía local para que él diga que la persona tanto es responsable de tal accidente según la resolución tanto. Y con eso tú vas al tribunal y presentas tu demanda. Ya. Y consulta, te voy a hacer una pregunta media loca. Dale, no, dale, dale. Si hay en el juzgado de policía local, bueno, sea una resolución que efectivamente el culpable fue el chofer de esta panadería y tiene que pagar una indemnización, por dar un número, no sé, 1 millón de pesos. Ujú. Y se da la resolución de que sí, él fue el culpable y tiene que pagar el 1 millón de pesos. Y si esta panadería no paga, ¿qué pasa? Se tiene que Que nunca iniciar, me paga el arreglo, nunca me paga el millón. ya, en policía local tienes dos formas de hacerlo. La primera, y la más inmediata y rápida, que tienes el plazo de un mes. Pero si se te pasó el mes, tienes el plazo de un año para exigir el cumplimiento de esto. Y el Ya. cumplimiento se tramita ante el mismo tribunal de policía local y volvemos nuevamente a las reglas civiles donde incluso podría proceder un embargo. Ahora, por 1 millón de pesos, difícil. O sea, Mm, muy difícil que alguien te embargue una casa por un palo. Es ya. desproporcional. Si a lo mejor embargándote el Mm, iPhone basta. O el sueldo, ¿cachai? Te puedes. Pero ahora, ya. si los daños son por 60, 70 millones de pesos, que tampoco es lo normal, pero chuta, ponte tú que chocaste, no sé, un auto de alta gama y con pérdida total, el daño puede ser por ese monto. Y ahí claramente Ya. estamos hablando de otras acciones. Ahora, esos autos normalmente están asegurados, entonces es más complicado aún Mm, porque el que va en contra de ti es la aseguradora. ya.
Pero eso Y también el tiene su contra y pro, que las de la aseguradora, al tener tantas causas masivas, muchas veces cometen errores en la tramitación, sobre todo en policía local. Entonces también ya. hay hartas posibilidades de defensa, en el fondo. No, no todo está perdido. Ah, bueno. Ya. Sí, porque yo, bueno, estaba haciendo una comparación súper básica respecto a temas civiles que cuando el banco, por ejemplo, demanda a una persona por un crédito de consumo y ya, le dan el ok porque tiene el pagaré donde se hace el Ujú. juicio, pero esta persona no tiene cómo pagar, como que todo queda en nada, po. Entonces, esa era como un poco la similitud que quería hacer, pues si le dicen a esta persona, oye, ahora tú tenés que pagar, pero esa persona no tiene cómo pagar, ¿en qué quedaba? Ah, no, Como no que queda esa en era un nada. poco la... No, lamentablemente esto es Ya. así. Y yo sé que al público no le va a gustar la respuesta, a mí tampoco me gusta, Mm. pero si tú llevas a cabo un juicio hermoso, perfecto, procesalmente impecable, obtienes una resolución, pero la persona a la que le vas a cobrar no tiene un solo peso, vas a tener un Ya. lindo papel. Eso va a ser tu sentencia. Se Ya. acabó, no vas a tener cómo Ah, cobrarle, no, no, no hay cómo. ya. De hecho, efectivamente, en policía local, la ejecución de la sentencia, el cobro, es bastante complicado, honestamente. De hecho, yo tengo una causa actual en policía local que se remonta al año 2021. Pero esa causa Ya. fue un desastre. Esa ya fue la última causa que tomé en policía local, la que me motivó a no hacer más, porque tuvimos el juicio en 2021, la sentencia salió en 2023, a finales, y ahí estamos en procedimiento. No, terrible, terrible. Y ahí estamos en procedimiento de cobro ahora, que también terrible, porque. No, horrible, horrible. Es complicado, Ya. es complicado. Oh, ya. Sí, pero eso tampoco es No sabía tan. esa cara. Sí, 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 pero ojo, eso Ya. tampoco es tan exclusivo de policía local. En el fondo, en laboral, eso también sucede. Sucede bastante. De hecho, esta anécdota no es mía, sino que es de un profe cuando estaba haciendo clases, que Ya. tuvo una sentencia hermosísima donde se le condenaba a una flota de una empresa de camiones, en ese sentido. Eran algo así como 8 o 9 millones de pesos de hace 10 años atrás. O sea, era harta Ya. plata. Y claro, pues la empresa astutamente o maliciosamente, como quieran llamarle, se fue deshaciendo de bienes, y lo único que le quedaba era un camión completamente destartalado, que no servía, pero era mejor no recogerlo que recogerlo. Y ahí, claro, o sea, el cliente, en ese caso de él, le echó la bronca, le dijo, no, tú te vendiste, cuánto te pagaron por debajo, ¿cachai? Y uno entiende la frustración del cliente, lo comprende. Estuvo dos, Mm. tres años metido en un juicio para al final no obtener pago. Y eso también Sí. pasa en la vida real, y es una cara que no se habla mucho, pero sí sucede. Mm. Sucede Y es bastante. como donde entra igual como justamente el tema de la importancia igual del abogado, como lo que vemos acá, pues, un abogado que sepa manejar y se especializa quizá en ese tema, obviamente va a defender a su cliente independiente, y acá como meto el tema del juicio de valor, pues, o sea, me imagino ustedes tienen que defender a su cliente y ven todas las alternativas que se pueden hacer pensando justamente para defenderlo, pues, y el otro abogado que está el defensor también pues, tiene que buscar todas las alternativas sabiendo que puede el otro abogado hacer ciertas cosas, entonces ahí empieza como el Claro, tema de... aunque muchas veces no pasa por uno, Miguel, te confieso, ¿no? Porque el Ya. cliente, hay, bueno, todo tipo de personas, y hay muchas personas, y te lo digo con todo respeto a esas personas, o quizás no tanto, ¿Mm? que vieron un par de series y ya creen saber todo lo que es necesario saber en el mundo del derecho. Ya. ¿Ya? Eso pasa. Por ejemplo, a ver, bueno, afortunadamente yo no tengo ese tipo de clientes, pero hace un par de meses atrás terminamos una causa, nos estábamos demandando 16 millones de pesos. Ya. El empleador ofrecía 10. Logramos llegar a 11 y medio. La Ya. cliente no quería esos 11 y medio, ella quería los 16. Pero evaluando la causa, el empleador bienes no tenía, no era una empresa importante, no había dónde cobrarle si es que no íbamos hasta las últimas. Y le explicamos eso a Ya. la cliente. Le dije, ¿sabes qué, señora X? Aceptemos esto porque es mucho mejor 11 y medio a nada. Porque Mm. uno ya lo veía venir, o sea, uno venía a venir que a los 16 no te lo iba a pagar, y que se iba a desaparecer y que no tenéis por dónde cobrarle. Y al final entendió, y ahora ella está contenta con esa plata y todo bien. Rick, oye, qué genial todo lo que nos contaste. De verdad siempre estoy full agradecido de todo lo que se aprende, porque bueno, acá igual intentamos hacer como un poco el match de lo que son remates, deudas, justamente con temas laborales, pues, porque ahí donde ya tenemos que ir a hablar con empresas frente a ciertas situaciones y bueno, y tú también estás
tanto defendiendo a los trabajadores o a la misma empresa, pero acá entrelazamos un poco todo. Ujú. Sobre todo el tema del jugada policía local está súper interesante, fue muy bueno. No, juzgado policía local es terrible. O sea, eh, mira, en juzgado policía local hay varias materias que se ven que a mí me gustan. Por ejemplo, consumidor. Yo hace tiempo Ya, atrás hice un video súper polémico, donde les explicaba a la gente que es ilegal que un guardia te exija la boleta y mucho menos que te revise las cosas cuando vas en el supermercado. O sea, no se puede eh, hacer eso bajo ninguna circunstancia. Y el tribunal competente para ver eso es policía local, ¿vale? ya, Entonces, esas cosas no las tomo porque es en policía local, pero si la tramitación fuera electrónica y fuera más expedita, las tomaría y ahí también es un buen nicho porque las indemnizaciones pueden ser bastante buenas. Sobre todo cuando te vulneraron tus derechos, te acusaron de ladrón. O sea, he visto fallos que te acusaron de ladrón, que no, te robaste esto, lo revisaron, 30 millones, 15 millones. Entonces, mm, es interesante. Es interesante. Ahora también he visto fallos miserables que te condenan por 400 lucas a la empresa. ya. Pero, ¿y quién es el que define esos montos de saltar tanto de 15 30 millones a 400 lucas? ¿Quién define que sea esa cantidad de plata? El juez en primera instancia y después la Corte de Apelaciones. El de 400 lucas, la Ya, Corte de Apelaciones fue el que bajó ese monto porque el juez creo que había tirado como 8 millones. Ya, ya, entonces, a ver, es cosa de ver la tele y entender por qué la Corte resolvió eso, pero claro, o sea, ya, ahora también influye mucho el tipo de perjuicio que te causaron, porque si te dijeron, ya te exijo la boleta y tú dijiste no, y ya no vas a demandar por eso. Pero en el caso de los 30 millones, la persona fue revisada, grabada por todo el mundo, subido como ladrón, metido, ya, entonces el daño evidentemente, el tipo jamás llevó nada. Entonces, ahí, ya, claro, pues se se justifica un entiende. poco el daño moral, porque calcular el daño moral es sumamente difícil, porque no hay ninguna tabla que te pueda. Mm, Antiguamente, en los tribunales laborales, cada parte del cuerpo tenía un precio. ¿Ya? Si tú ya, te cortabas un dedo, valía tanto. Si perdías el brazo, valía otro. La pierna, ya. El daño moral no es así, po. El daño moral es cómo lo justifico, cómo lo acredito. mm, Es complicado, entonces por eso se da sí, es para verdad. fallos tan dispares en el fondo. Mm, verdad. Oye, tenemos como también otro tema para No, oye, sí, poder hablar. Qué según interesante. lo que vamos a conversar, nos quedaron muchas cosas fuera en realidad. Sí, pues, así que, oye, pucha, Rick, estamos justo ya igual en la hora. Como ya tiré mi carta ahí, Ujú. pasándotela para ver si podemos después grabar otro capítulo y quizá hablar más de temas de familia, que me imagino que igual es lo que te gusta, donde te especializáis más, y nos contaste. Porque ahí también tengo varias consultas, porque yo he visto causas donde se le están rematando, no sé, casa o departamento a un hombre y el jugado es un jugado de familia con un número de error. Ujú. Pero cuando uno se mete no puede ver No, no, no la se casa pueden porque ver. son No, causas sí, reservadas. exactamente. Entonces ahí después podemos hablar de todos esos temas. Sí, pero ojo, te spoileo, Ya, el capítulo que vamos a hacer de familia va a ser un anticapítulo, porque si el laboral ya, es excepcional, en familia lo es aún más. O sea, ah, ya, no, ya, y los juicios son larguísimos. O sea, yo cuando estaba haciendo la ya. clínica jurídica, te adelanto, estaba en un juicio que yo era el cuarto estudiante a cargo de la causa porque ya tenía 4 años de antigüedad. Y yo me fui y esa Oh, causa aún no estaba terminada. Se estaba hablando de 5 años. Yo no sé en qué terminó esa causa porque después se me renuncié ya, por sin poder de la causa. No tengo idea en qué habrá quedado, pero es aún ya. más excepcional. O sea, Oh, sí, ya, cuando hay mucho estigma en los papitos corazones, pero hay algunos que son realmente papitos corazones y se la saben, pero por libro. ya. Por libro. Entonces es complicado Ya, pillarles un inmueble. ya. No me imagino. Sí, alguien en un momento también me mencionó lo mismo. Decía, oye, como para que le hayan podido embargar esa propiedad al papito corazón para poder rematárselas porque se jugó harto ahí. Sí, sí, sí. O Mm, porque de plano nunca se enteró y porque efectivamente ya, tienes mucho tiempo para poder desprenderte de ese inmueble. O sea, si mm, la liquidación no es que te llegue de sorpresa, vas acumulando deuda mes tras mes, mes tras mes, mes tras mes, mes tras mes. Yo la liquidación más grande que he visto de deuda es de, ¿cuánto era esta señora? 96 millones. 96 oh, millones. y El tipo esta plata. jamás pagó un solo peso, nunca se le pudo encontrar propiedades, nada, o sea, un fantasma el tipo. Cuando estaba trabajando logramos
meterle una retención al sueldo y el tipo al mes siguiente renunció, si le embargaron todo el sueldo. Entonces, Sí, po. no, es terrible, sí, es complicadísimo. Pero sí, podemos hablar en otro Ya. capítulo ampliamente del derecho de familia, las distintas realidades, porque claro, el perfil del cliente laboral y el perfil del cliente de familia son completamente diferentes. Distinto. Y la forma de trabajo que tienes con cada uno también es súper distinta. Ya. Ya, pues genial. Pues ya entonces ya ahí vamos, agendemos ahí un día Mm. para que vamos a hablar de familias, Sí, sin me tinca ningún harto. problema, pero como te digo, este va a ser un anticapítulo porque mayor información respecto a remates no vamos Sí, a tener. no, no importa, sí. No, sí, Pero lo que te decía yo creo que el podcast igual va a ir evolucionando, ir cambiando, en que en algún momento ya el tema de remate ya va a estar tan abarcado, se va a hablar tanto de embargo, todo el tema, que después ya hay que ir hablando de más temas con más abogados. Pues lo ideal sí, es que acá sí, la audiencia igual pueda entender todo este mundo del derecho. Sí. sí, no, y créeme que a tu audiencia le va a gustar mucho ese capítulo porque hay mucho chisme de por medio. A la gente le gusta el chismecito. Ah, y claro, en el fondo trabajar en derecho de familia es básicamente que te paguen para que te cuenten chismes. Eso es. Eso es. Ya. Y uno tiene que, por supuesto, tomar las medidas necesarias para reservar identidades, como siempre lo he hecho en todos mis videos. Los Ya. videos que hago contando experiencias, siempre hay datos que van modificados, ya sean Sí, nombres, pues. en regiones, en montos, en cantidad de hijos, porque tampoco corresponde que tú ventiles lo de tus clientes, sino que son como historias Mm. adaptadas a los casos que uno va viendo día a día, sin perjuicio que hay clientes que dicen, oiga, cuente en TikTok lo que me está pasando. Dele nomás. Sí, o hagan un video en YouTube contando mi historia, ¿no? Sí, también a la gente le gusta. Ya no, qué bueno, qué Sí, bueno. sí, sí, sí. Oye, ya por Rick, entonces ya, ahí vamos a hablar para hacer un capítulo de Derecho de Familia. Y bueno, como a todos los abogados también, me toca decírtelo a ti, les damos el minuto feliz para que ahí puedan decirte de qué manera se pueden contactar contigo si a alguien le interesaría poder trabajar contigo, para que nos pueda dar todos los datos relevantes que sean necesarios como para poder contactarte. Ya, súper, súper. Mira, en estos momentos actualmente trabajamos solamente familia laboral, sin perjuicio que quizás si están viendo esto a partir de marzo de 2026, vamos a tener abierta un área penal también en el estudio, estamos en conversaciones, Ya, así que también si están metidos en algún problemita, nos pueden contactar. La forma de contacto ya, es buena. escribirnos al WhatsApp más 569-4280-7796 y ahí la asistente legal que se llama Ángela les va a atender y les va a agendar una hora dependiendo de la especialidad que necesiten con el Ya, abogado que necesiten. ok, Pueden ya. visitar la ¿Y por redes página. sociales, mail, algo? Sí, La miren, página también, sí. sí, Igual la vamos a dejar en el video, por si vale, acaso. www.rjsabogados.cl. El canal de YouTube se llama Rick el Abogado, en TikTok también, Instagram no lo pesco mucho, pero si alguien se quiere ir a suscribir a Instagram pueden hacerlo sin ningún problema, pero no Ya, tengo súper votado en Instagram, la verdad. ya, ya, pues. Ok, sí que ahí, bueno, ahí como le decía, vamos a dejar igual los datos a la gente. Si está viendo después el video en YouTube, puede verlo abajo en la descripción. En Spotify también se deja, así que cualquier cosa los Ah, puedan ¿verdad? Pues contactar. tengo un podcast de Spotify. ¿Sí? Sí, tengo un Bueno, ¿de qué podcast, es el se podcast? llama puta, sabes que lo tengo tan botado. Defiéndete, conoce tus derechos. Ya, Ese bueno, está como RJC Abogado. Hace rato no lo gestiono por una cuestión de tiempo, pero mm, también en ese podcast abordamos temas respecto al derecho. Ahí hablamos un poco más de herencias, de cuidado personal, de alimentos, toda la información relevante. Hay creo que unos 15 capítulos que pueden ser de bastante utilidad para las personas que estén buscando información. ya. Bueno, te voy a buscar entonces ahí Sí, dale, para si, escucharte. si es que la cuestión recibe apoyo, en una de esas lo podemos retomar, pero está complicado. Ya, no, está No, si bien. uno tiene en Oye, mente mil proyectos, pero el tiempo de verdad que a sí, veces no da, o sea, no sí, da. Uno es se verdad. levanta temprano y termina acostado en la noche tarde y alcanzaste a hacer todo lo que tuviste que hacer, pero porque te organizaste súper bien, pero no, igual tampoco me vaya a quejar, prefiero eso estar desocupado. Sí, pues, obvio, está bien. Ya, Miguel, Ya, pues, no Rick, te quito más oye, tiempo, te dígame. mando un abrazo gigante. Muchas gracias por haber participado de este podcast. Ojalá a harta gente también le guste este capítulo, que fue un capítulo bien distinto. Así que eso, y bueno, como lo digo nuevamente, ahí nos coordinamos para hacer otro capítulo igual. Sí, absolutamente. Invito desde ya a la gente a escuchar todos los chismecitos que vamos a tener en el capítulo 2 porque no van a aprender mucho de Ramadan embargo, pero se van a entretener. Ya, no, bueno, no, hay que hacerlo bien, bien entretenido nomás el capítulo. Ya, Miguel, un abrazo, cuídate. Ya, pues, Chao, nos chao. vemos, Rick.